buenos días, amigos televidentes. Gracias por siempre sintonizar este programa Foro de Opinión a esta hora, a las 9 de la mañana, a través de Teleradio América, canales 12 y 45. Usted siempre sintonizándonos y atento a lo que vamos a decir sobre los principales temas del acontecer nacional e internacional. Así que muchísimas gracias, como siempre, agradecer a Dios porque nos permite vivir un día más. Hoy es miércoles y es el ombligo de la semana. Me hago acompañar hoy de dos caballeros que son Claudio Montero y Eduard Taveras. Buenos días. Yaniri, por favor. Taveras, no Tavares. Los Taveras tienen fama de tener cuarto. Los Tavares somos ¿Y usted no tiene dinero? Eso es por eso les reclamo. Mucho usted por tiene. Eso les reclamo, mucho. porque entonces después la gente va a pensar ahora, al lado de Claudio, al lado suyo, la gente va a pensar eso. Ya tienen los. Pero usted tiene mucho dinero, Eduard, no lo entiendo. Por eso les reclamo. Porque Pero dígame cómo es, Taveras. Tavares. Y yo digo Taveras. Y usted dice Taveras. Yo dije Tavares. No, usted dijo Taveras. Ah, pues Eduard Saludar a Claudio. ¿Taveras o Tavares? Saludos, buenos días, amigos televidentes. Eduard, ya son empresarios, ya los Tavares. Pero dígame cuál es el nombre de él. Buenos días, Yaniris. ¿Cómo es, Claudio, el nombre de él? Eduard Tavares. Exacto, no Taveras. Pero que yo digo Tavares. Que no dejan de ser empresarios. Lo que Tavares, pasa es repito. que tú viniste hoy con flow de dinero. Eduard. Ante todo. Ok. Ante todo. Le iba a dar una primicia que a usted le va a gustar, Adelante. pero al final del programa. No, pues entonces dígala ahora. 90 en los bolivarianos. 90 medallas. Y una de oro en los dominicanos, entre esas. Sí, O sea no, que y el total 22 medallas de oro. ¿Cuántas fueron? Bueno, por ahí es andamos. preferible que lo deje para el final. 22 de oro, o sea que quedamos en el sexto lugar de 11 países en los Juegos Bolivarianos. Así es. Eso en los deportes. A propósito de deportes, las condolencias Otro averaje. a la familia de Mario Emilio Guerrero. Mario, sí. con quien trabajé mucho tiempo en las transmisiones de Grandes Ligas, en Deportes en la Cumbre, comentando y narrando béisbol, murió ayer, tenía 66 años de edad. Eso es un periodista deportivo de los completos, Sí, de un los ícono. que narraban béisbol, baloncesto de la NBA, llegué incluso a narrar baloncesto de la NBA con él, que fue directivo de la Federación de Tenis, a propósito de Rubén Tejeda, fue presidente de la ACD, en FENAPE, pero fue director de comunicaciones, al igual que en el equipo del Escogido, las Estrellas Orientales, de los Toros del Este, una figura de alto nivel de la crónica deportiva. Se nos va a destiempo. Mario tenía algunos problemas de salud, pero no murió exactamente por los problemas que le habían sucedido en los últimos años. Su esposa, Nieve, estaba en España, él es española, precisamente él la conoció en los Juegos Panamericanos 2003 Sí. aquí. Y ella estaba en España en la muerte de su madre. Wow. Y la llaman y le dicen que su esposo había fallecido. Mario murió cerca de, en el NACO, cerca de Referencia, el laboratorio, vaya la promoción gratuita, porque estaba haciéndose unos análisis. No fue en la iglesia San Judas Tadeo, como se dijo. Ajá. Él iba para Referencia y cayó en la calle. Un infarto, 66 años tenía Sí. Mario. Pasa al alma de quien fuera una gran persona. Lo traté, viajamos juntos incluso. Creo que una vez estuvimos en China, nos quedamos en el mismo hotel y anduvimos. O sea, una pena que nos envuelve a toda la crónica deportiva. Todo el que trató a Mario sabe que es un hombre de un temperamento fuerte, pero usted le llegaba al fondo y era una persona que estaba dispuesta a ayudarlo, un hombre de paz. Una leyenda de la crónica deportiva. Así es. Sí. Era oriundo de Baní. Era del sur del país, no recuerdo si era Sí. De exactamente la de Baní. provincia Peravia. La provincia De de Peravia, Peravia, sí, bueno. Baní. Sí. No, exactamente. No sé si específicamente el municipio de Baní, Bueno. pero sí de la provincia Peravia. Pero Mario era uno de los cronistas deportivos que siempre fueron acomodados. Mario, recuerdo que en los 80, 90, 70, él comenzó a mediados de los 70, ya Mario vivía en el NACO. Sí. O sea, Mario siempre fue de un nivel un poco más alto del promedio. Sí. Por su experiencia, él también comercializaba eventos deportivos. Precisamente por eso, y se destacó por
estar siempre aportando al deporte, o siempre metido en el deporte. Nunca estuvo fuera. No, si usted no, se no. dio cuenta, o sea, fue una carrera en la que siempre se mantuvo activo. Estuvo con los Leones del Escogido, estuvo con los Mucho Tigres tiempo del con el Escogido. Licey, exactamente. Con el Licey no lo recuerdo. Sí, él estuvo en producción para el equipo del Licey y estuvo también produciendo las series del Caribe. Sí, no, la Serie del Caribe, claro, mucho tiempo, porque él incluso era parte de la FENAPEPRO, que es la Federación de Peloteros Profesionales, pero en el caso de Mario, definitivamente, Y también él era director de comunicaciones actualmente del Ministerio de Deportes. Ministerio de Deportes, Miderex. o sea, un funcionario público Claro, activo. claro. Nos vimos, la última vez que nos vimos fue en el Palacio Nacional, en un reconocimiento que le hizo el CONAPE a don Osvaldo Gil, que yo coordiné en el caso de Osvaldo, junto a Luis Mejía y Oviedo, y él hizo, en ese momento, en esos días, publicó un libro de la vida de Osvaldo Virgil, y nos juntamos allá, recibimos a Osvaldo y conversamos bastante. O sea que una pena, definitivamente una pena, la muerte de Mario Emilio Guerrero, uno de los periodistas deportivos, ya referencia, y que aportaban bastante, y era un hombre muy afable. Así es. Así es. Pasa a su alma. Pasa su alma y conformidad para su familia, para su esposa, que debe estar Todavía no viviendo, bueno, llegó en la mañana de hoy, creo que en la mañana. que debe estar viviendo una situación difícil. Acaba de enterrar a su madre en España y tiene que venir a enterrar también a su esposo. A propósito que va a ser pues velado en la funeraria Blandino. La mañana, a partir de la mañana de hoy está siendo pues su cuerpo velado en esta funeraria de la ciudad capital. Señores, Mire, usted mencionó a España, discúlpame Yaniri, hoy se celebra, o casi en este momento, la fiesta de San Fermín en la zona de Pamplona, que es la capital de Navarra. Esa fiesta pintoresca que dura cerca de 8 días, que los últimos años no se había podido celebrar por el tema del COVID, que comienza, ¿con qué comienza, Yaniri? Con el tema de los toros, cuando abren la compuerta y todo el mundo a correr. Eso es, en el día de hoy, comienza hoy esa fiesta que es, dicen que España, o sea, esa zona de Navarra está desde hace ya más de un mes repleta de turistas para ver eso. Yo quisiera ver un día eso. No. Cuando sueltan esos toros, que incluso muere gente, ¿eh? no, Oh, sí. precisamente por eso a mí no me parece gracioso. No, pero llama bastante la atención. Recuerde que en España el toreo, eso lo trajeron ellos, incluso en México, por ejemplo, son fanáticos de esto, en México, en Colombia, y eso lo trajeron los españoles aquí, Pero yo no- y son fanáticos de eso. Sí, que pero- no es lo mismo el torero que esto de San Fermín, que es que sueltan todos esos toros y todo el mundo a correr en esa bajadita, y ahí incluso hasta mueren gente. Pero, ¿a usted le parece gracioso? No gracioso, O sino que divertido. llama bastante la atención. Pero, Edward, no sé por qué usted quiere ir Es a muy esto, cruel, es porque muy eso cruel. es muy cruel. Y tú te imaginas que nosotros estemos dando, Dios no quiera, Pero una llama mala la noticia atención. aquí en el programa porque usted fue para Navarra. No, pero yo eso. no es para participar. Yo quiero verlo de afuera. Es muy cruel. De hecho, ya hay organizaciones internacionales Sí. del mundo Eso no lo que van a- están propugnando para que eso sea eliminado. Sí, eso no hay forma. No será tan fácil, pero Hace más de porque 200 años. eso guarda estrecha relación con la cultura misma Sí, sí. española. Hace más de 200 años que están proponiendo quitarlo y nada. Igual que la dinastía, o sea, el principado y todo esto. La gente quieren quitarlo, quieren eliminarlo, pero en España son Bueno. fanáticos de eso. Miren, señores, hay que hablar de un tema muy importante y a lo que los dominicanos deben prestarle mucha atención. Y es que ya el Ministerio de Salud Pública ha anunciado que posiblemente tengamos el primer caso de viruela del mono en el país. Ya lo tenemos. Aún, bueno, ya confirmaron que Confirmado. sí. Bueno, ya es confirmado. Ayer cuando se ofreció la noticia solo dijeron que presentaba síntomas la persona que está ingresada en el hospital. Vamos a ver si lo tengo Ramón por de aquí. Lara. Ramón El de Lara, Ramón de esto Lara, es el en San doctor, Isidro. el doctor Ramón de Hospital Lara. Ahí llevaron el primero con COVID también, Sí. el italiano. Sí, Así es, sí, italiano. porque precisamente Se tiró porque allí son, 3 meses. porque son 3 casos, meses. precisamente porque él fue un caso en investigación. La persona vino de los Estados Unidos recientemente a la República Dominicana, aunque las autoridades llaman a no alarmarse, sí a prestarle atención y a mantenerse atentos. Porque aunque la viruela del mono al principio, incluso la misma vicepresidenta de la República, quien es la que dirige el gabinete de salud,
en la República Dominicana, ella había dicho que esto no pudiera afectar en el país por la gran cantidad de personas que están vacunadas contra la viruela. Sin embargo, esta mutación que ha afectado ya a varios países y que está afectando a varios países, pudiera entonces tener gran incidencia en la República Dominicana, a propósito de que nosotros somos un país en el cual nosotros no podemos estar tranquilos, nos encanta saludar, nos encanta estar pegados, abrazados, y luego del COVID como que eso se multiplicó a raíz de que teníamos que saludarnos de lejos con el puño o con los codos. Entonces ahora la gente está mucho más pegado y afectivo que antes. Le hacía falta y ahora esa llega entonces esta viruela del mono, y yo sé, óigame bien, yo sé que si ese ciudadano... Le cambiaron el nombre a eso, ya no se llama viruela del mono, se llama viruela sísmica. La OMS trató... porque es discriminatoria, dice, contra el mono. Sí, exacto. Del simio. Ahora es viruela Contra del ese simio. animalito Pero viviendo. ya se le va a seguir diciendo así. Pero yo quiero decirte algo, es viruela del simio, ¿verdad? Y Viruela sísmica. bueno, sí, No del simio, sino sísmica. Ese es el nombre en español. sísmica. Ah, bueno, pero yo digo, ya la gente se quedó con viruela del mono. Sí, sí. Porque la gente, tú le dices viruela sísmica Y no te sabe queda, lo que es. y te queda pensando, ¿cómo viruela sísmica? No será viruela del mono que ella quisiera decir. Exacto. Bueno, La la gente no verdad se vuelva es- loco con eso, ¿eh? La verdad es correcto, eso iba a decir, o voy a decir, que la viruela del mono, la sísmica, es viruela. Símica. Símica, correcto. Que viene de simio. Símica. De simio, Que viene correcto. de simio, que es lo mismo que el mono. Exacto. Hay algo Más fino. importante, Más hay fino. algo importante en eso, y es que las autoridades desde hace ya varias semanas vienen advirtiendo a la población del cuidado que hay que tener. Lo que hemos dicho desde la llegada desde antes y después de la llegada de la pandemia, el COVID-19. Disciplina, higiene Sí, y la vacunación. claro. Porque se habla, el primer caso en el país, pero la Organización Mundial de Salud da cuenta hoy que tenemos 6.000 casos a nivel mundial. Exacto. manera que- El más reciente en esta área del Caribe. Fíjese fue que Puerto cuando Rico. el COVID recibimos el primero precisamente en ese hospital Ramón de Lara, en San Isidro. El famoso italiano. Sí, que se pasó allí 3 meses recluido. Gracias a Dios salió victorioso, pero Debiéramos darle con fue el un viaje primero gratis. y oye qué coincidencia, en ese mismo hospital. Sí, sí. Bueno, lo cierto es que, como decía Claudio, la gente que no se vuelva loco, que tampoco es una situación que el que le da se muere. Eso es algo un chin o igual o hasta menor que la viruela normal, ¿eh? No, Sí. menor no puede ser por las imágenes. Producción, por favor, colocar las imágenes. Sí, No. si tuve un, Sí, pero en tuve un cuanto al cuerpo riesgo de afectado. vida o muerte. Bueno, al riesgo de vida o muerte, sí, que quizás... Es casi igual, o sea, estaba leyendo precisamente un informe de la OMS Mira eso. hablando de este tema. Hay que tener cuidado, lógicamente. Hace ya un tiempo que se viene teniendo control en los puertos y aeropuertos del país, desde que comenzó por allá por Europa todo el tema del contagio y todo esto. Y la gente que tenga cuidado. A propósito de la viruela del mono y de los virus que andan últimamente, y lógicamente la pandemia del COVID, por ejemplo en Colombia, en el día de hoy se está advirtiendo a la gente que por la alta incidencia de contagios, que vuelva a utilizar la mascarilla en interiores. No es una ley, o sea, no es obligatorio, pero sí se está hablando de que podrían volver a ser obligatoria la mascarilla. Actualmente no lo es, pero podría ser por la alta incidencia del COVID, en este caso en Colombia. O sea que le tocará eso a Petro cuando asuma posición ahora el día 7. Así Bueno, es. que entonces los presidentes últimamente en Latinoamérica, en el mundo, encuentran situaciones con las cuales enfrentarse que pone en Que lo pone en peligro. prueba, Claro, que lo sí. pone en prueba. El de aquí lo puso en prueba. No, pero mira, ¿y de qué manera? Y no ha podido, todavía no ha podido levantar... Cabeza. No ha podido. Lo puso en prueba no solamente eso, sino también la guerra. Y ahora que venga el tema de la viruela, ciclones, estamos en temporada ciclónica, eso incide, señores, no es que sea gobierno, Abinader, Danilo, es que a nivel mundial tenemos una situación que hay que saber enfrentar. ¿Cómo se llama la diputada que recomendó apagar los bombillos y la cosa? Es Soraya, sí, Soraya. Sí, pero es que ella tiene razón. Sí, Yo tiene su llego a mi razón. casa, señores, son muchachos míos. Qué positivo. Ellos echan el día entero con eso Sí, Eduardo,
mío, ella apagando y prendiendo. pero yo quiero decirte algo. Lo que ella dice es Tiene razón. Ella dice una verdad. Claro. El dominicano no le gusta apagar el bombillo. No tiene la cultura de apagar el bombillo y cerrar llaves como ella dice. Eso lo advirtió Juan Bosch. Juan Bosch decía incluso que cuando usted se estaba bañando, Sí. cuando se iba a enjabonar, cerrara la llave, se enjabonara y después abriera la llave. Entonces, positivo, sí, pero es entonces positivo. lo que ella dice Es es cuestión de educación, disculpe. pero es un asunto de educación, pero lo que ella le preguntaron no tiene nada que ver con esto. Pero está bien, contribuyó. Pero ella Está no bien. contribuyó. Yo, No, después de ella no ver está ese video, contribuyendo. Estoy tomando más control. Claro, muchacho. claro. Pero óigame Le salió, bien, le óigame salió. bien. Es una responsabilidad y ella puede sentarse aquí y decir que es una responsabilidad del dominicano apagar la luz y el bombillo. Sí, pero el problema es que hay casas donde la gran mayoría de las personas están fuera de sus hogares el día completo. Y la energía le sigue llegando cara. Eso no fue lo que se le preguntó, diputada, la quiero, la admiro, porque es una persona que donde quiera que Pero llega ella demuestra respondió lo que le humildad. preguntaron también. Que no respondió a lo que le preguntaron. Ella evadió, pero fue con una buena respuesta. Pero que no es buena para lo que le preguntaron. La respuesta Un debe ser- mensaje distinto. Un Ahora lo que mensaje usted ve lo dijo la en Twitter, respuesta lo que que le preguntaron esperaba. lo dijo en Twitter y personalmente dijo... Edward, hizo lo que una pasa recomendación. es que las respuestas siempre deben estar directamente relacionadas con lo que se le pregunta. Yo Y lo a que ella, sé y a ella es- se le preguntó el por qué el aumento de la factura. Entonces ella me va a decir a mí que Pero que ella tampoco hay que preguntarle eso. Porque el que preguntarle eso es a Milton Morrison, al presidente de la República, Así. al de Industria y Comercio, Ito Bisonó, porque la gente sabe por qué se aumenta la energía, por qué está cara la energía O sea, que usted eléctrica. entiende que un periodista no le podía Sí, preguntar claro, por claro, esto. claro que sí. Lo que solo un periodista le Pero preguntó, ella es diputada diputada del del PRM. PRM, lógicamente, pero no necesariamente tiene que guardar relación directa con responder una pregunta de electricidad. Pero entonces lo que ella debió hacer es decir, no, yo no estoy capacitada para responder esa pregunta y no salir diciendo que por eso es que le hacen su yo meme. voto por ella. No, por eso es que le hacen el meme. Si usted quiere, Averígame, profesor, ahí, de dónde por esa va a votar por ella. Ay. Por esa Y hay que recomendación. traerla aquí. Por favor. Contraria a Melania Salvador. por Esa diputada merece la pena. mire, por yo esas quiero, recomendaciones. yo quiero preguntarle a usted, ustedes saben si al final usted, Eduardo, que es un hombre muy informado, el director de la Policía Nacional pudo acudir al Congreso Nacional, específicamente a la Cámara de Diputados. claro que no. No acudió. No acudió. Pero fíjese que después del plan de la Pero patrulla... acudió el ministro, él dice, el ministro de Interior y Policía, Chubas, que dice que a él es el jefe de él y que él es el que tiene que ir. Él no es el jefe de él, el jefe de la Policía Nacional es el presidente. Ya esos hechos reiterativos. Pero varias mire, ocasiones. lo que- Inmediato es Chubas, que Pero ministro de Interior y Policía. pero bueno, lo que quiero decir aquí es que la patrulla mixta realmente ha funcionado. Ha funcionado porque hemos visto como una reducción significativa de los casos delictivos y bueno, de qué delincuencia bueno. que hemos visto en la República Dominicana. Ojalá y las autoridades también empiecen ahora a implementar medidas que sean a largo plazo, porque Eso es esta fue bueno. a corto plazo y pudiera entonces mejorar en los próximos días, pero luego volver a lo mismo si no se busca una solución real. Entiendo que han disminuido, la policía ha informado de apresamientos de delincuentes que están asociados a bandas, valga la redundancia, delincuenciales, que estaban azotando específicamente en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional y también en Santo Domingo Este, donde se veían gran parte de los casos. Ayer mismo la policía anunció la detención, el apresamiento de uno de los miembros de una banda que se hace llamar Los Truchos en Santo Domingo Este, específicamente en Los Minas, pero que en toda esa zona mantenía intranquila o esa banda ha mantenido sin paz a los moradores de esos sectores. Yo creo que la patrulla mixta ha funcionado, pero no es una solución a largo plazo porque no se van a quedar para siempre los militares acompañando a la Policía Nacional, sino que se debe buscar una forma de aplicar políticas públicas para que de una vez y por todas nosotros podamos combatir la delincuencia de forma real y que no sea solo en los momentos donde los delincuentes deciden de una manera u otra hacer frente a las autoridades y entonces como una lucha de poder, a ver quién tiene más poder, si el delincuente o la ciudadana, o si el delincuente o las autoridades, que fue como se vio, fue como un reto Claro. a las autoridades y a la misma policía porque empezaron a atracar de forma simultánea en los diferentes sectores y sobre todo en lugares donde nunca se había atracado, donde nunca se había visto un No caso es que ya los de atracos no están en Naco, ni en Guachupita, ni en Gualey, están en todas partes. en todas partes. Entonces, qué bueno que ha habido una mejoría. Yo he notado una mejoría
uno que vive leyendo las redes sociales, los medios de comunicación, escrito, televisado, he notado algo. O sea, no nos descuidemos, no es que ya estamos libres de nada de eso, sino, pero he visto algunos movimientos que ha hecho la Policía Nacional que han funcionado. A propósito de movimientos, de bandas y todo esto, si usted tiene su tarjeta de crédito, que sé que tiene una tarjeta de crédito con un límite de creo que de $1 millón, tenga Así cuidado. es, porque los bancos saben que yo no lo utilizo. Ellos me dan la tarjeta, pero yo no la Usted paso. no la utiliza porque no necesita tampoco. Claro. Tiene otra tarjeta que le da, creo que el programa para los gastos y la cosa. En lo referente a no quiero que salgan del tema, Edward, lo referente a la delincuencia. Si las autoridades han dado cuenta en las últimas horas que ha bajado considerablemente, han bajado los actos delictivos, pues bueno, así se aprecia de las declaraciones Bueno, yo lo que creo de las autoridades. Entonces esto es importante que, como ustedes manifiestan, que se continúe el plan de adecuación de los servicios. Por ejemplo, en esa misma, yo vi en la prensa de anoche, donde las autoridades anuncian, los encargados de la reforma policial, que en lo adelante inmediato, todos los policías serán reentrenados, se le dará un reentrenamiento al estilo parecido, será con También otra, ponerlo en forma más avanzado, física y el denominado mentalmente. centro que por ley debe cruzar un conscripto de la policía. De manera que eso también sería interesante. Claro, claro. Ese tipo de... Todo eso va incluido en la reforma policial que tiene que hacerse. Parece o sea, que ya arrancó. y que ya la gente está esperando resultados palpables. Así es. No es que espérese, que todavía, que falta mucho. La gente quiere ver resultados y ver estadísticas favorables en ese sentido. Yo les decía... Sin descuidar esa vigilancia. Claro, claro. Pero es que la vigilancia debe no, ser porque parte. sí, ojalá y no saquen los policías de las calles para ponerlo. No, pues entonces los delincuentes van a tomar las Para calles ponerlo y a cepechada. Y lo van a sacar. Mire, pues sería bueno, porque usted es policía. No, yo quiero yo que soy del Distrito Municipal de Atillo, en San Cristóbal, donde se forma y está la escuela policial, ahí donde sí. Ahí usted ve esos policías desde temprano, 5 de la mañana, 4 de la mañana, formándose, que son los que salen graduados, los que salen graduados. También allí se forman los que salen en 3 meses, que yo digo que 3 meses es muy poco, para usted determinar si una persona puede o no ser policía. Fíjese que, por ejemplo, cuando usted va a una carrera a la universidad, usted tiene que durar mínimo 4 años. Y hay personas que inician una carrera y a los 2 años se dan cuenta, o los mismos profesores le dicen, no, tú no das para esto, tú das para otra cosa. O el policía fuera del país. Estas operaciones especiales también que los reeduca, los prepara de forma más avanzada. Ay, hombre, pero el presidente fue ahí, Bueno, pero es parte decepcionó. parte de la recomposición, es parte del proceso de adecuación de la Policía Nacional. Y que si el presidente visita, por ejemplo, operaciones especiales y encontró algo allí infrahumano, de seguro que ya entró en operación. No, eso debe estar las soluciones. Claro. Para que Solucionado. No Ay, pero por favor, lo menos en esa zona. Pero ustedes creen que viven en dónde? ¿Que ustedes viven? ¿Tú no crees la palabra del presidente? Es cuestión de Dijo que recursos. iba a controlar esa pero no misma creo, semana. pero es que por más que él quiera, por tema burocrático, en una semana no se La resuelve. burocracia, la bendita burocracia. No, Bueno, pero eso no ha se mostrado resuelve. el interés de Tiene que el las cosas se interés, inicien, tiene el interés, pero que las cosas comiencen a resolverse. Mire, el tema de la tarjeta de crédito que hemos mencionado, que mencionamos las bandas y las cosas. Si usted tiene tarjeta de crédito, tiene que tener cuidado porque hay una banda, a propósito de la delincuencia y todo eso. Bueno, está en investigación, pero el fraude cibernético, el ciberdelito, ¿se puede decir así? Sí. Jeffrey, Así es. ciberdelito está al máximo nivel aquí, ahora mismo. Revise su tarjeta porque siempre hay un cargo que no aparece. Pero una cosa tremenda lo que está pasando con los bancos, que incluso han tomado la medida de que si usted, por ejemplo, hace una transacción a nivel internacional, ellos la bloquean hasta que usted, o lo llaman a usted, o usted llama y le dice, mira, soy yo, tanto pesos, ¿en qué lugar? ¿En qué lugar? Y ellos te la aprueban. A ese nivel estamos. Pero esto está creciendo de una manera espantosa, peligrosa en el país. Los fraudes a nivel electrónico, pero sobre todo con la tarjeta de crédito. Revise siempre su estado de tarjeta de crédito. con las de débito no pasa. Claro, también. Mire, la de débito, acuérdese que la única diferencia, una de las pocas diferencias es
claro, en general, es que el dinero es suyo y no del banco. Porque es una tarjeta que muchas veces tiene el eslogan de Mastercard o Visa igual. Entonces pasa a nivel internacional. Y usan las redes con una agilidad increíble. Lo grande es cuando me llaman, suplantando la imagen suya. También. Yo creo que es parte del proceso. Me creo que es Edward que está comunicando conmigo, sin embargo es una situación fraudulento. Peligrosa, muy peligrosa que estamos viendo en la República Dominicana con esos fraudes a nivel digital. Así es, y sobre todo cuando el dominicano, los mismos bancos, se ven afectados directamente en el bolsillo. Eso sí es peligroso, muy, muy peligroso. Señores, es momento de irnos a una breve pausa. Cuando retornemos venimos con más, porque caso Medusa hay por todo. Ya tenemos juez. Bueno. Para conocer las pruebas, el preliminar. Así es. Señores, vámonos a la pausa y en breve volvemos con este y otros temas. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea el Departamento de Crédito Educativo adscrito al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, destinado a estudiantes de bajos recursos económicos y con alto índice educativo. Además, los legisladores aprobaron una resolución mediante la cual se establecen los procedimientos para agilizar el conocimiento de iniciativas legislativas relativas a resoluciones internas que se encuentren pendientes en esta Cámara. Mientras que Alfredo Pacheco afirmó que la inmensa mayoría de legisladores de todos los partidos tienen el firme compromiso de aprobar el proyecto de ley de extinción de dominio. El organismo legislativo realizó un curso de fortalecimiento de capacidades dirigido a parlamentarios sobre aplicación para la inversión en la agricultura y sistemas alimentarios. También 46 comisiones, entre ellas varias bicamerales, realizaron un arduo trabajo esta semana estudiando importantes iniciativas que benefician al país y a sus ciudadanos dentro y fuera del territorio nacional. Cámara de Diputados de la República Dominicana. El Nuevo Diario se renueva. Ahora, el periódico que solo dice la verdad viene en un diseño de lectura rápida y con más temas e informaciones para ti. El Nuevo Diario te muestra las cosas como son y con una diagramación y estilo de redacción de fácil lectura. Aprovecha tu tiempo. Lee El Nuevo Diario. Las cosas como son. República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica, logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial. Somos un ejemplo de buena gestión de la pandemia, por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas, se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el Producto Interno Bruto creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las 3 economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Forbes y Moody's. Señores, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en Foro de Opinión. Agradecer a la gente que se suma en este momento al espacio. Yaniri, hay una información importante para el país y es que amaneció el petróleo hoy
a menos de $100 el barril. Wow. Primera vez en casi 4 meses que está por debajo de los $100 el de Texas, que es la referencia que se toma en la República Dominicana. ¿Por qué? Miedo a una recesión mundial. Eso es lo que, por lo menos lo que notifica el website donde yo regularmente sigo la información. Dice, por miedo a recesión mundial, hoy el petróleo amanece, estamos hablando cerca de un 10% menos que en el cierre anterior, que fue antes de anoche. O sea, menos de $100 el barril. La referencia de Texas, que es la que se usa en la República Dominicana, amaneció en el día de hoy. O sea, que, o que posiblemente el viernes pudiera bajarme un chin la gasolina. Sí. No, y de energía eléctrica. Yo te voy a decir algo. La energía eléctrica, Morrison debe decir algo de eso. Un sí, pero no, porque entonces el gobierno tiene que tratar de recuperar lo que ya lo que invirtió con ese subsidio, porque hubo una inversión. Y la otra es, para continuar con nuestro contenido, es Qualitour. ¿Qué es Qualitour, profesor? Qualitour es un programa que lanzó ayer el Ministerio de Turismo para certificar la calidad de los hoteles, bares y restaurantes de la República Dominicana. Quiere decir, es como un Trip Advisor, pero ya avalado por el gobierno dominicano a través del Ministerio de Turismo. Usted va a un hotel, si tiene el distintivo Qualitour, sabe que es un hotel que le va a brindar a usted un buen servicio y es de calidad. Eso es importantísimo. Yo que estoy ligado al sector, una vez reserva un hotel en Barahona y va y le sale la porquería más grande. Entonces, si usted tiene ya el distintivo de Qualitour, del Ministerio de Turismo, ya sabe que ese hotel o ese bar o ese restaurante o ese tour operador reúne las condiciones y la calidad. Desde antes de hacer la reserva, ya tiene constancia de lo que va a recibir en servicio. Usted no se imagina lo penoso que es para un turista que venga desde Alemania. Claro. Y le venden, mire, todo incluido, Juan Dolio, Boca Chica, Punta Cana, y cuando viene le sale una porquería, como me ha salido a mí en otro país. Tremendo engaño se ha hecho con Entonces, esto, esa decepción de ese, pero que además él lo traspola, o sea, lo lleva a su país de origen, y eso hace daño al turismo, definitivamente a la República Dominicana. Así, Qué bueno, no, es un plan que hay que darle reforma. Precisamente porque deben abordarse todos los aspectos del turismo, porque así como nosotros podemos decir que tenemos lugares muy bonitos, que la gente se lleva una buena imagen de la República Dominicana hacia su país, se la comenta a sus amigos allá y ellos quieren venir, así también hay quienes han tenido una mala experiencia, el Ministerio de Turismo lo sabe y por eso crea ahora Qualitour. Qualitour, claro, porque imagínense ustedes que vengan 100 personas de países distintos y se lleven una imagen y ya los que están cerca de él, a los que él le comenta sobre su mala experiencia en la República Dominicana y sobre el engaño que le hicieron, entonces ellos lo que deciden es no venir, porque se lo está contando a alguien que vivió la experiencia. Y donde usted le dicen que hay fuego, que algo es malo, que no camine por ahí, si le dicen que es malo, es muy difícil que usted vaya por ahí, y sobre todo cuando usted va a ir a un país que no conoce. Claro. Bueno, no es lo mismo cuando tú dices voy para Moca y alguien te dice no vaya a Moca, porque en Moca yo tenía un novio y era malo. No, o cualquier cosa se devuelve para Santo Domingo. No me gusta ese hotel, yo me voy para mi casa, que está a 2 horas. Pero está a 2 horas. No es lo mismo que cuando usted va a hacer un viaje de muchas horas, que va a hacer una inversión de un país a otro. Pasó recientemente, discúlpame, Yariri, un amigo suizo, amigo de mi cuñada que vive en Zurich, ahí en Suiza, vino para acá a conocer la Caribe, como le dice él en el mal español. La Caribe, quiero conocer la Caribe. Lo metieron en un hotel en Boca Chica, que tuvimos que ir a buscar y hospedarlo en la casa. Ay, Dios. Pero, oye, llovía afuera y escapaba adentro, o sea, caía el agua adentro. O sea, que al final... dejó perder todo eso. Entonces, Qualitour viene a regularizar eso. Exactamente, Qualitour es un distintivo que es una combinación de quality, o sea, de calidad en inglés, y de tour del Ministerio de Turismo. Turismo, entonces, por todo eso hay que anotarle otro punto al Ministerio de Turismo. Exactamente. Debe ir por un 98. Y lo que anunció el día anterior sobre el mes de junio histórico que tuvo la República Dominicana. Que lo hablamos aquí ayer. Es más, David Collado debe mandar un anuncio, una publicidad mensual aquí a este programa, con todo lo bien que hemos hablado últimamente. Muchísimas gracias al ministro de Turismo, pero no es necesario. Sí, es necesario. No es necesario. Que venga el anuncio. Yo lo cojo, si usted que no lo quiere, yo lo cojo. Señores, miren, en el tema que le dijimos que íbamos a tratar,
antes de irnos a la pausa, es que ya han apoderado al juez Amaury Martínez para conocer el juicio preliminar del caso Medusa, donde están involucradas empresas, están involucrados el ex procurador, el hijo de un ministro, el hijo de un actual ministro, empresario, está un ministro muy cercano. Lisandro Macarrulla, ministro de la presidencia, al lado del presidente. Está en el Palacio. ¿Debe tomar licencia, Macarrulla? Yo creo que sí. Le están recomendando tomar una licencia hasta que esto se aclare. Porque estamos hablando de un juicio preliminar. No es un juicio de fondo. No, porque ahora al conocerse las pruebas es cuando el juez va a determinar, o sea, este juez, Amaury Martínez, quien va a determinar si se pueden ir a un juicio de fondo. Que es casi seguro que sí. Porque se hablan de más de 3.000 pruebas, Eduardo. Y 41 personas implicadas. Pero no hay forma de que no haya un juicio de fondo. 41 personas, pero súmale las empresas también. Y varias empresas. Y entonces, señores, que 22 empresas. Se habla de un caso, dice el Ministerio Público actual, que es un caso sin precedente alguno en la República Dominicana, que pasó de combatir los hechos de corrupción a un entramado delictivo dentro del mismo Ministerio Público, la Procuraduría General de la República. Eso dice el Ministerio Público actual. Dice de fraude de más de 1.000 millones de pesos. Pero son 3.000 pruebas. Y ustedes vieron la cantidad de maletas que entraron con documentación. No, pero esa acusación del Ministerio Público, que yo digo que como no tiene precedente, y lo dijimos aquí ayer, Claudio, Edward, de que como no tiene precedente, mire ahí, Edward, mire, eso es más complicado, Yaniri, es un caso Claudio, complejo. Es más complicado este caso, más complejo que el caso del hermano del presidente. Es más complicado el de Medusa que el otro, el Coral. Yo creo no, que son gemelos. Bueno, yo creo que... Son complicados. Sí, bueno, el mismo... me parece que son gemelos. Pero aquí estamos hablando del ex procurador general de la República. No, es más correcto, complejo. desde el punto de vista de la importancia del personaje, que en ese momento dirigió la Judicatura Nacional. Pero el otro es hermano del presidente. Correcto, No. por eso le digo que ambos son muy pecaminosos. No, pero eso ustedes están viendo la forma y no el fondo. Pero hay otro que hay un general en activo que era guardaespaldas del presidente. 5G. Mire, yo quiero decirle a ustedes que es mucho más complejo porque lo ha admitido el propio Ministerio Público, el propio PEPCA. O sea, el más complejo Claro, porque dice que no tiene precedentes y aquel se conoció primero. Sí. O sea, que al final si este no tiene precedentes, la cantidad de pruebas aquí son más. Pero envuelve más dinero el otro, envuelve más dinero, pero aparentemente, como se habla de la justicia, hay un entramado desde la justicia, desde la propia Procuraduría General de la República, entonces se convierte en más complejo. La cantidad de personas también son muchas. Son más aquí. Y son más. La cantidad de pruebas son más. Aunque allí hay más dinero, aquí hay ciertas situaciones que dice el Camacho que lo convierte en un caso sin precedente. Por tanto, yo creo que el Pulpo viene siendo un niño muy pequeñito delante de este... El de Alexis Medina se llama Antipulpo. Antipulpo, sí. El otro es 5G, el del general El de Cáceres. los generales, así es. Y este entonces se llama Medusa. Oye, Medusa. O sea, en el mar no queda. Edward Yaniris, yo prefiero esperar e inscribirme dentro de lo que dice la procuradora Jenny Berenice, cuando le preguntan y le cuestionan sobre el proceso que llevan esta investigación. Ella se dice, arenga y dice, estamos investigando. Son casos muy profundos. Sí. No podemos dar los últimos detalles, aunque es verdad. Jenny es cuando mucho tú escuchas, por ejemplo, impulsiva. cuando escuchamos un señor apellido Martínez, que se ha constituido un testigo primordial en el caso de Medusa. Sí. Porque él está diciendo esta mañana que además del fraude que se dice de más de 1.000 millones, sobre todo él entregaba, él personalmente, él personalmente servía como puente para entregar en los patios, en los parqueos de la Procuraduría, de la misma Procuraduría, fundas de color negro repletas de papeletas
como soborno Increíble. a las autoridades mismas. Entonces, eso pasa en un país que hay que inscribirse entonces en lo que dice la Procuraduría, en el caso de Jenny Berenice, que pide que por favor, que esperemos, que se está investigando. Y eso hay que creerlo porque cuando se habla de un expediente, de un solo caso, de más de 3.000 páginas, es mucho. Sí, son garrafones. Es mucha la cosa que va a salir de allí. Que llegan. Es mucha la cosa que va a salir de allí. Por eso no se sabe cuál es más grande, si el del hermano del expresidente Medina, que no solamente lo involucra a él, sino a muchas personas a más. muchas personas que fueron muy influyentes. Porque hablarse de parientes cercanos como un hermano de un expresidente de la Ahora, República. profesor, Yaniris, yo creo que hacía mucho tiempo, o tal vez en el lapso de tiempo, donde la Procuraduría ha tenido más trabajo y más expediente en espera. Desde luego. No, y Eso es lo sobre que estamos todo gente, diciendo. y sobre todo que la gente lo esté esperando. Sí, Es la presión de que a el la pueblo lo expectativa de espera. la gente. Así es, mira. Que son casos que la gente lo pide en Claro. redes sociales, sobre todo con el tema de las redes sociales, que la gente está pendiente de lo que ocurre paso a paso, cuando es el juicio. Ustedes vieron el reconocimiento que le hizo la Unión Europea, por ejemplo, a doña Miriam Germán Brito. Bueno, sí, eso fue la semana pasada. No es sencillamente a su persona, que la Unión Europea y quizá otros organismos internacionales, como tratábamos ayer el asunto de la y que a veces uno lo ve como una intromisión de De la Embajada de Estados Unidos. de países, de potencias, vamos a decir en este caso. Y a veces no es así. Es que ellos tienen dinero aquí. Cuando ellos le hacen un préstamo a un país, a un gobierno, ya tienen intereses en esos países. De manera que si la Unión Europea le está haciendo ese reconocimiento a la procuradora, no es solamente a ella como persona, es a la propia lucha anticorrupción que ella ha venido ejerciendo desde la llegada a la Procuraduría General de la República. Lo cierto es que ha dicho el PEPCA que se convirtió el Ministerio Público o pasó de ser el investigador o la persona que debía o la institución que debía, pues descubrir la verdad e investigar, hacer entonces un entramado completamente de corrupción. Eso es bastante peligroso para la República Dominicana. Por tanto, que se llegue al fondo, que se conozcan las pruebas y que si hay personas que hicieron lo incorrecto desde cualquier posición que ocuparon, pues que paguen por ello. Y que la República Dominicana entonces también se los cobre, recordando en su memoria quienes hicieron lo incorrecto a la hora de estar administrando la cosa pública. Miren, señores, en el diálogo por la reforma, por las reformas que se conoce en el Consejo Económico y Social, el CES, ya saben ustedes que se está estudiando esta propuesta, o los partidos están analizando la propuesta que hace la Junta Central Electoral, como más bien de fusionar lo manual con lo electrónico. Electrónico o automatizado. Son términos que hay que tratar de evaluar, porque ya saben ustedes que cuando se trata del método de las elecciones o de cómo se van a celebrar las elecciones, cómo van a ser, cuál será ese método a utilizar, la cosa se pone un poquito compleja. Yo creo que los partidos de oposición, sobre todo el Partido de la Liberación Dominicana, que aparentemente no está de acuerdo con que haya nada automatizado ahora, después que querían imponer cuando fueron gobierno unas elecciones completamente digitales, digamos, y ahora están en contra de esto. La Fuerza del Pueblo estuvo también en contra, pero mantiene su postura de que el voto automatizado y sobre todo después del fraude, o más bien no el fraude, en las elecciones que fueron canceladas, que pudieron haberse convertido en un fraude, precisamente no porque quisieran, no digo yo que tuvieran las intenciones, porque yo no he visto que hay un presidente de la Junta Central Electoral que esté sometido a la justicia, por eso no puedo hablar de fraude, sino que estoy hablando de que en ese momento que se cancelaron las elecciones municipales, yo no sé si ustedes recuerdan, en febrero del 2020, y que luego se tuvieron que realizar el mes próximo, en marzo. Entonces estas elecciones fueron canceladas precisamente o suspendidas precisamente por esto, porque no funcionó el método que en ese momento estaba implementando la Junta Central Electoral, que era el voto automatizado.
Recuerden ustedes que usted iba a una pantalla y ahí usted seleccionaba. Yo que fui a votar, sentí mucha, sentí potencia, ¿verdad? Porque cuando quise votar por una persona distinta a la que estaban en el sistema, no lo encontraba. Yo decía, ¿cómo es posible que la persona que yo voy a votar, si está inscrita en la Junta Central Electoral como candidato, no me aparezca acá? Porque yo quiero votar por mi regidor preferido, por el alcalde que yo entiendo que tiene más propuestas, pero al final, producto de toda esa ira en la población cuando iba a votar por su candidato preferido, que no lo encontraba allí, y los diferentes videos en las redes sociales, pues se vio obligada la Junta Central Electoral a tener que suspender las elecciones. Sería horrible tener que volver a pasar por esto, Eduard. Sería horrible que tengamos que volver atrás a lo mismo y que la Junta Central Electoral, que no sé por qué propone esto, de las actas enviarla de forma digital. Yo creo que volver a pasar por esto es dañar aún más la imagen de la Junta Central Electoral, que bastante por el suelo está. No ha podido la Junta Central Electoral recuperar esa imagen. Y qué malo es cuando nadie cree en el árbitro de un proceso. Y la Junta Central Electoral es eso, un árbitro de un proceso. Señores, me dice producción que tenemos que irnos a una breve pausa. Cuando regresemos podemos continuar hablando de este tema y por supuesto abundar un poco sobre las noticias internacionales y las deportivas con nuestro compañero Edward. Así que quédese ahí que ya volvemos. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea el Departamento de Crédito Educativo adscrito al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, destinado a estudiantes de bajos recursos económicos y con alto índice educativo. Además, los legisladores aprobaron una resolución mediante la cual se establecen los procedimientos para agilizar el conocimiento de iniciativas legislativas relativas a resoluciones internas que se encuentren pendientes en esta Cámara. Mientras que Alfredo Pacheco afirmó que la inmensa mayoría de legisladores de todos los partidos tienen el firme compromiso de aprobar el proyecto de ley de extinción de dominio. El organismo legislativo realizó un curso de fortalecimiento de capacidades dirigido a parlamentarios sobre aplicación para la inversión en la agricultura y sistemas alimentarios. También 46 comisiones, entre ellas varias bicamerales, realizaron un arduo trabajo esta semana estudiando importantes iniciativas que benefician al país y a sus ciudadanos dentro y fuera del territorio nacional. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bien, señores, estamos de regreso. Gracias. Continuamos en Foro de Opinión. Claudio, usted tenía algo que abundar acerca del tema que estamos tratando sobre la Junta Central Electoral y esta propuesta que ha hecho a los partidos y que ellos delicadamente tienen que analizar. Pero yo creo que a veces no se debería solamente tomar la opinión de los partidos políticos, que son ellos los que van a elecciones, pero al final es para elegir democráticamente a quienes nos van a gobernar los próximos años en la República Dominicana. Yo creo que se debería tomar también en cuenta la opinión del pueblo, de la sociedad civil, de la gente que está cansado del desastre que ocurre en la República Dominicana cada vez que hay unas elecciones. Sí, pero precisamente a eso iba. La Junta es el órgano llamado a organizar las elecciones cada 4 años, llámese presidenciales, congresuales y municipales. Sin embargo... Y en los próximos años organizará la de la Sin Junta embargo, de Vecinos, tú verás. esta Junta Electoral Dominicana ha tenido todo el tiempo suficiente para ir organizando y poniendo las cosas, cada cosa en su lugar, porque al final son los partidos quienes tienen que decidir. Usted habla de la población, pero es que la población está representada en cada partido político. Son asuntos electorales. ¿Quiénes votan? La población, ¿verdad? Pero es la población apta para ejercer el voto y registrada en su respectivo partido.
Otro no estaríamos afiliados a ningún partido político. Sin embargo, son los partidos, los dirigentes, la dirigencia partidaria que tienen que ponerse al final de acuerdo con lo que le propone, porque la Junta lo que le hace es propuesta a la dirección de los partidos para que llegue a un consenso. Por ejemplo, con ese tema de si el proceso electoral debe desarrollarse electrónicamente o manual. Ya al final, aunque la Junta esté preparada para desarrollarlo de forma electrónica y automatizada, son los partidos quienes tienen que ponerse de acuerdo al final y oficializar ese paso tan avanzado del cual se viene hablando hace mucho tiempo, desde la pasada administración de la Junta Central Electoral. Eso es lo que nosotros entendemos. ¿Qué tenemos? Bueno, Eduardo, vamos a pasar de inmediato con las internacionales. Yo no estoy tan de acuerdo con Claudio cuando él plantea que son los partidos políticos nada más. Yo creo que se le debe dar oportunidad a la gente, que es que al final elige. Pero bueno, vamos. ¿Quiénes van a las elecciones? Son los partidos. Van a los elecciones. ¿Por qué? Pero ellos van a las elecciones, pero al final es la gente el que va a elegir. Pero vamos a darle la oportunidad a Eduardo. Rápidamente, una información internacional, el tema de Colombia. Colombia en una situación de COVID preocupante. Han llamado a la población a utilizar mascarilla nuevamente en interiores y todo este tema tiene preocupada a la población de Colombia en el caso de todo lo que ha generado todo esto. Posiblemente para esta semana ya haya que volver nuevamente a utilizar la mascarilla de manera ya, o sea, una ley que de manera obligatoria, esa es la palabra. En el aspecto del deporte, como mencionamos al principio, el tema de la muerte de Mario Emilio Guerrero ha sido el más impactante últimamente. Murió ayer Mario Emilio, un cronista deportivo de larga data, cerca de 50 años en la crónica deportiva, libros, escritor de libros, destacado en narraciones de béisbol, en comentarios de baloncesto, de tenis, presidente de la ACD, que es la asociación de crónica deportiva que agrupa a la crónica deportiva, de la cual soy miembro, y una persona que dio mucho para el deporte. Al momento de su muerte era director de comunicaciones del Ministerio de Deportes. Un total de 90 medallas, como mencionaba Claudio al principio, de la delegación dominicana en los Juegos primeramente caribeños, 18 medallas en tercer lugar, pero en los Juegos Bolivarianos allí en Valledupar, en Colombia, donde quedamos en el sexto lugar, detrás de países como Colombia, que fue el más ganador, lógicamente, el país anfitrión. En segundo lugar estuvo Venezuela, Perú, Chile, Ecuador y la República Dominicana. En el quinto, no fue en el sexto, chequéese a ver, porque de los 11 países, República Dominicana dice Jeffrey que quedó en el quinto lugar, pensaba que era en el sexto, pero mucho mejor, en el sexto, así es. En el sexto lugar, así que una buena participación dominicana, 22 de oro. Está bien ahí. Lo que se espera es... Pero además el deporte en sentido general ha tenido un repunte tremendo, porque venimos de unos Juegos Bolivarianos exitosísimos que ocurrieron ayer, de los Juegos Caribeños y de la clasificación de la República Dominicana a varios eventos en el fútbol, como lo son Juegos Olímpicos y Mundial de Indonesia en el Sub-20. O sea que en gran momento el deporte dominicano a nivel internacional. Bueno, señores, hemos llegado a la parte final de su espacio Foro de Opinión. Recordarles que mañana es otro día y Dios mediante nos volveremos a encontrar. Les invitamos a seguir con la programación de Teleradio América. Así que buenos días y pásenla bien.